Ahora acá seguimos, Pablo Marmorato y Graciela Fernández Meijide, con nuestros invitados, Marina Dalpolleto y Martín Rodríguez. Pablo, vos querías preguntar algo. Sí, hasta aquí hemos hecho un diagnóstico de la situación de cara al 2019. ¿Cómo observan este reordenamiento de los partidos, esta oferta política hacia estas clases populares y sus demandas? Y sobre todo, Martín, por ahí esta pregunta apunta sobre todo a vos, pero el cauce político partidario que van encontrando algunos movimientos sociales, es el caso del CETEP, cuyo líder Juan Grabois o Grabois lanzó semanas atrás un partido político. Sí, no es fácil en general. Las experiencias de pasar de lo social a lo político nunca fueron, ni siquiera en los 90, que fue... si en los 80 nacía el movimiento de derechos humanos como parte del sistema político, en los 90 nacían los movimientos sociales como parte del sistema político, ¿no? Pero el pasaje de lo social, o sea, había figuras que cuando pasaban a lo político no rendían, ¿no? Y tipos destacados, qué sé yo, Víctor de Genaro, por ejemplo, tipo bárbaro, un dirigente, ¿no? Creativo, o qué sé yo, con una cantidad de virtudes impresionantes que uno decía, y bueno, y después con un rendimiento electoral muy bajo. Es rara eso, ¿no? Y con los sindicatos pasa lo mismo. O sea que no tengo... Me interesa más los movimientos sociales, lo que ellos pueden hacer con la política, digamos, que lo que la política puede hacer con ellos, ¿no? Eso por un lado. Me interesan más en esa dialéctica, que era un poco lo que planteábamos recién, que tuvo costos incluso. Recordemos, al movimiento Evita le decían el movimiento Carolina, la chicana por izquierda de sectores del kirchnerismo, que seguramente eran militancias de capas medias, cuya opción por una radicalidad política también es casi un sesgo de clase, ¿no? Es decir, yo me pongo a todo, total, ¿no? Ahora, si vos tenés que representar gente que tiene que cobrar algo, abrir un comedor o lo que sea, no tenés la misma libertad que si sos un militante de Caballito, así lo abierto, ¿no? Digamos, cosas distintas. Y después vos preguntabas por el ordenamiento político, o sea que la expectativa de eso me parece que van a ser un condimento de una oferta política, pero no van a ser el centro de una oferta política, los movimientos sociales. En el caso de esta alianza, creo que a Cristina le suma, en parte porque algunas cosas que dijo Grabois le permiten no decirlas ella, y son como un atajo, ¿no?, que tiene que ver con la discusión sobre la ética pública. Claro, recordemos el partido de Grabois se lanzó en el marco del armado del kirchnerismo. Frente Patria Grande, y dijo lo que nadie dijo, lo que ni Máximo dijo, que es que Cristina es candidata. Claro. Pero los corruptos no. Exactamente, y ahí metió, o sea, hizo dos cosas a la vez que son, o sea, por un lado hizo cristinismo al palo, por decirlo así, que dijo, Cristina es mi candidata, que no lo está diciendo nadie, y por otro lado dijo, pero los corruptos no, lo cual le generó una conmoción al kirchnerismo enorme, pero también una discusión que me parece... Es cierto, porque además el kirchnerismo me pareció que en este tema de la corrupción ha intentado diluirlo en decir, bueno, en la política todo el mundo es corrupto. Claro. Ya está. Perdón, sí. Sí, total. Que es un debate pendiente que uno podría pensar si la crisis económica del gobierno te permite eludirlo, ¿no? Decís, bueno, con la crisis que hay, con la situación social que hay, lo eludo. Yo creo que el peronismo, y no solo el kirchnerismo, porque también es más fácil, ¿no? Porque hay peronismos provinciales, hay gobernaciones que hicieron obra pública, digamos. No es solo, pero obviamente que digamos, Cristina está ahí, fue presidenta 8 años, fue líder durante 12 años de un proyecto político de un liderazgo fuerte, digamos. Yo creo que tiene que hacer un camino por ese lado. O sea, lo que propone Grabois es un saneamiento en un sentido, pero que es sacrificado, porque no es lavarse la cara solamente, es volver a rearmar la relación del kirchnerismo y el peronismo con la sociedad, porque lo que aparece hasta ahora, me parece, en la figura de Cristina es recostada en su segmento, ¿no? Es una propuesta, es un partido del conurbano, por decirlo así. Alambro lo que tengo. Exacto. Y acá lo que hay es que decir, bueno, el desafío del peronismo, en parte, es desconurbanizarse. Es decir, puede tener un proyecto de nación. O sea, el macrismo propone un proyecto de nación, que sería, en líneas generales, sería esto, es decir, un país productivo, que bueno,
se hace cargo del país más corporativo y donde puede elimina las corporaciones, los sindicatos, y donde no, lo pone en el furgón y lo lleva porque tenemos que ir todos. Lo que tiene, creo, el peronismo por delante, y obviamente también esencialmente el kirchnerismo, es volver a mirar la extensión argentina. Argentina es un país que no empieza ni termina en la matanza, ¿no? Entonces, incluso para la matanza, tiene un proyecto de nación, y eso involucra una vuelta a mirar algunas cuestiones que creo que hacen a la ética pública, aunque caigan mal, ¿no? Porque también hay una especie de discurso defensivo, ¿no? Donde se supone que discutir cuestiones éticas sería hacerle el juego, no sé qué. Sí, pero hay una cuestión, Martín, ahí. Yo te seguí atentamente. Sí. La verdad que la gran herida para el peronismo de la elección del 2015 fue haber perdido la provincia de Buenos Aires. Y vos me decís hoy, sigues en el conurbano. Claro. ¿No? Nada más. Y con techo pegado a la cabeza. Entonces, el gran desafío para mí hoy del peronismo es transformarse en una fuerza más moderna. Terminar de hacer aquello que empezó a hacer Cafiero, que quedó en el aire, porque, a mi criterio, ¿no? Porque el peronismo siempre se caracterizó por esa visión del líder, y el líder representando al pueblo y hablando en nombre de él, etcétera. Cafiero intentó institucionalizarlo más, pero tenía siempre una base sólida que era el proletariado. Hoy lo que está en cuestión es el proletariado. Claro. Está en cuestión la base. Así como el radicalismo perdió su base, que era la clase media, que llegó a ocuparlo, si querés, el PRO, y después hizo la alianza. Está pasando lo que en muchos lugares en el mundo. Los partidos políticos ya no representan aquello que representaban, porque eso desapareció. Sí. Este es el gran desafío para mí. Sí. ¿Se va a hacer cargo el peronismo de la solidez de instituciones mejores o no? Sí. ¿Quiere una república o no? Yo creo que lo novedoso sería eso. Sí, ahí eso que decís es, fijémonos lo que pasó, no soy un experto, voy a hacer una simple analogía, pero en Brasil, con el PT y Lula, o sea, en parte pasó de ser el Partido de los Trabajadores al Partido de los Pobres, el PT. De hecho, mucho voto industrial lo perdió, ¿no? De trabajadores industriales. Y mantuvo el Nordeste. Exacto. Justamente. Con el peronismo pasó lo mismo, es decir, nació en el Gran Buenos Aires, el 17 de octubre, pero nació con lo que era, si uno ve la imagen del 17 de octubre, hay una clase obrera homogénea, ¿no? Nació con la clase obrera mameluco, homogénea en el sentido... Como foto, sí. Claro. No, después podía haber tano, turco, nativo, yo qué sé. No, podía haber socialistas. Claro, bueno, claro, políticamente, claro, exacto. Pero laboristas. Pero socialmente homogénea, no políticamente, socialmente homogénea. Y hoy pasó otra cosa, ¿no? Hay una fragmentación de esa clase, ¿no? Y entonces uno dice, cuanto más pobre, más hay un mayor voto al peronismo, pero esa segmentación es una trampa. Y entonces, ¿cómo romper esa segmentación es el desafío y es difícil, ¿no? Y Marina, te quiero agregar, ¿qué es, siguiendo a Graciela, ser desde lo económico un partido moderno? ¿Qué debería incorporar? A ver, yo primero te agrego una restricción presupuestaria para el peronismo, porque la verdad que el peronismo de alguna forma siempre llegó en momentos donde había para repartir. Digamos, claro. El primer peronismo llegó para repartir cuando tenías stocks, que eran los stocks que te había dejado la guerra. De hecho, propio Pablo Gerchunov te dice que ya en 1948 ya había hecho 49, todo lo que tenía, claro. ya había repartido todo lo que tenía, y ahí empezó, digamos, no, y ahí se empezó a preocupar Perón. Se empezó a preocupar el Perón. Kirchnerismo, el menemismo en realidad llegó y abrió la cuenta capital, con lo cual, digo, no fue un peronismo, digamos, si querés, que requirió la agenda, digamos, que en ese momento era el consenso de Washington, la agenda de mercado. Y después el kirchnerismo, en realidad, a diferencia del peronismo, que lo que tuvo el peronismo, el primer peronismo de Perón, que lo que tuvo fue la caja, un stock,
tuvo un flujo, o sea, tuvo, digamos, una revolución agraria que venía de antes, que le permitió multiplicar por 3 la cosecha, y lo que vendía valía mucho más, y el precio de la soja no subió un año, subió sistemáticamente, con lo cual estuviste... Mi sensación es que a menos que tengas algún shock adicional, que yo hoy no lo veo, o sea, no sé, que el precio de la soja de golpe valga 1.200, digo, no sé, que pase algo que no sabes qué es. Parece difícil. Mi sensación es que cualquiera que venga va a tener una restricción presupuestaria para con la que operar, y va a tener el fondo en el medio. Entonces tu pregunta es, ¿qué es un partido moderno? La verdad que un partido moderno sería alguien que pueda ofrecer, la verdad que en el fondo, digamos, por ahí soy naif, pero digamos, alguien que pueda ofrecerle a la sociedad un contrato social estable. Ahora, ¿cómo ofreces un contrato social cuando en realidad nadie va a recibir más, sino que todos tienen que poner una parte? O sea, es más fácil armar un contrato social cuando es más fácil discutir la coparticipación federal en un país federal cuando la recaudación crece. Sí, cuando la torta es pero grande. No cuando la recaudación cae. Es más fácil discutir, digamos, ¿no? Cuando el empleo crece, cuando la economía crece. Entonces, digamos, ¿cuál es el driver de crecimiento de la economía argentina hacia adelante? Tiene sectores que son dinámicos. Mi sensación es que, de nuevo, parte del problema del contrato social es esto. Bueno, ¿qué tamaño del Estado querés? ¿Y qué recaudación? ¿De dónde sacás los recursos para financiar ese tamaño del Estado? Y en esa discusión... no sé cómo conseguir los votos, digo, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el partido moderno, digamos? Me decía, el peronismo tiene que ayornarse. Coincido, digamos, mi sensación es que, digamos, la transformación que vos tuviste en la provincia de Buenos Aires, digamos, en la actual gestión, ya sacando a muchos de los varones del conurbano, digamos, es interesante, digo, a costa de mucha obra pública. De nuevo, va a haber financiamiento para hacer la obra pública que tenías, digo, va a haber financiamiento para hacer, va a haber financiamiento para las villas. Digo, no, totalmente. La ley esa es una ley que dice lo que hay que hacer, no dice cómo. Bueno, entonces digo, pero de nuevo, digamos, volvés a ponerle al economista dentro, digamos, que te plantea, digamos, la restricción. Sí, yo agregaría acá 2 puntos para incorporar en 2 momentos distintos. Vos hiciste un recorrido de cuando llega Kirchner y se encuentra con un momento de lo que se llamó el viento de popa, ¿no? Que venía para todos los países que tenían alimento para venderle a una China que entraba voraz al mercado y que ahora ya está como acomodada en esa demanda. Pero también es cierto que cuando asumió Kirchner había habido, después de una crisis que nos llevó al borde del precipicio, un Duhalde con un Remelesnikov que había llevado la peor parte de acomodar esa deuda que la alianza dejó muy fuerte, más allá de las responsabilidades que haya tenido, subjetivas y objetivas, pero eso es lo que recibieron, y un acuerdo permanente entre Duhalde y Alfonsín, que ofició de jefe del radicalismo, que hizo que se tomaran medidas de corte parlamentario. Yo diría que ese debería ser un buen ejemplo que deberíamos tomar de un momento de nuestra historia en crisis. La otra cuestión, María Eugenia Vidal. Yo creo que María Eugenia Vidal tiene varios méritos, y uno de ellos es que cada vez que enfrenta una situación como es el presupuesto, pavada de ley, se sienta a negociar con los sectores. Hace política. Hace mucha política. No, ojo, el PRO se salvó por la política, no por las grandes intervenciones de los CIOs. Vamos, hizo bastante política. Por los políticos dentro del PRO. Sin tener gran experiencia política, hizo política. Pero María Eugenia Vidal, sobre todo. Es decir, yo le estoy dando mucho valor a la política, sigo dándosela, creo que sirve, y que como ciudadano común raso, yo sigo exigiendo eso. Esos momentos de lucidez. Por eso cuando hablo del peronismo, que sí o sí va a tener que tomar una decisión. O se come todo el tema de la corrupción y la naturaliza y dice, bueno, son no todos corruptos, ¿qué más da? Entonces roban pero hacen y todo igual. O dicen, estamos ante un reto, porque si no vamos a gobernar con las mismas calamidades, no lo va a salvar nada, no hay nada a la vista que nos diga, va a aparecer una China que de repente compre más soja. Pasa que a mi juicio la modernización,
Por ejemplo, el tema la interrupción voluntaria del embarazo. En general, hay un imaginario que promueve incluso Cambiemos, donde el peronismo es... me acuerdo en un libro muy interesante que se cita bastante, de Hernán Iglesias Sila, sí, sobre el diario de campaña, que se llamaba Cambiamos, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Y entonces hay una descripción de Marcos Peña donde dice algo así como: el peronismo es católico, ¿no? Es ritualista, tiene mártires, ¿no? Y es conservador. Y si vos mirás cómo se votó la interrupción voluntaria, la ley del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, encontrás un peronismo moderno que votó a favor del proyecto, y encontrás un radicalismo, que era el gran partido cosmopolita, era de capas medias, invocando a la Virgen ¿no? Es decir, yo creo que ahí... Y al propio Cambiemos. Y al propio Cambiemos. Entonces, perdón, al propio PRO. Con el mérito, obviamente, el presidente abrió la discusión, ¿no? Sí, pero dijo que no lo quería. Claro. Y mismo Vidal, digamos. Entonces, yo creo que dice, son incluso la mayor vitalidad paradójicamente, la mayor vitalidad de la sociedad que vivimos, podrían ser estos dos ejes, ¿no? Movimiento feminista y, a mi juicio, vuelvo como para ahí al principio, los movimientos sociales, la CETEP, ¿no? O sea, aparece la sociedad civil. De modo que la política, para lo que viene, va a estar un poco corriendo atrás. Con una contradicción. Que el movimiento feminista va a tender a afirmarse y expandirse hasta hacerse innecesario prácticamente por la equidad, la igualdad. No sé cuándo va a llegar, pero eso sería el objetivo. El movimiento social hoy debería moverse para desaparecer y transformarse en otra cosa, porque ¿quién quiere que pervivan la gente sin trabajo? Y lo que es peor, generaciones jóvenes que ni siquiera acceden a la escuela, a la educación que se la va a exigir los cambios tecnológicos. ¿Quién quiere que pervivan para siempre? No son una herramienta política a largo plazo, no deberían ser. Coincido con eso, o sea, coincido que vos deberías, o sea, digamos, una economía normal no debería tener movimientos sociales buscando planes sociales. O sea, una economía normal debería tener empleo. Ahora, vos estás en un mundo donde el problema del empleo aparece, donde la globalización y la tecnificación aparecen, y donde Argentina viene de un nivel de productividad bajísima, porque como contracara en gran de la historia, pero sobre todo de los últimos años, digamos, donde vos aumentaste el nivel de empleo público, donde vos aumentas. Entonces, muchas de las actividades se podrían hacer con mucha menos gente. Entonces, digo, si querés, desde el punto de vista con mayor eficacia del economicista, digamos, uno podría decir, tenés un espacio infinito para aumentar la productividad en Argentina. Y la contracara de eso es que en vez de tener menos planes sociales, va a tener más planes sociales. Lo cual es un problema. O sea, la verdad que Argentina es un país que tiene... Viste que te comparan con Australia, ¿no? Como Australia como el mito, ¿no? Digo, Australia tiene el triple de producto, pero tiene la mitad de gente. La mitad de gente. Entonces, la pregunta, la pregunta sobre, ¿cuál es el modelo productivo al cual puede aspirar la Argentina? Ahora, la verdad que la definición del modelo productivo al cual puede aspirar la Argentina depende de la cantidad de dólares que tenga. Porque, finalmente hay sectores que son empleo intensivos, pero que usan muchos dólares, y si la Argentina no consigue esos dólares, la verdad que es muy difícil promoverlos. Y los sectores que generan dólares son sectores exportadores, poco empleo intensivos, pero entonces requerís un equilibrio. O sea, mi sensación es que en el mundo en el cual vos estás, donde los precios de los commodities no son los que llegaste a tener durante el kirchnerismo, pero todavía son altos, donde la demanda de las cosas que hacemos nosotros, que producimos nosotros, están, o sea, digamos, donde vos tenés margen para expandir las exportaciones, si vos encontrás, de nuevo, un acuerdo social que te permita dinamizar esos sectores, tenés margen para conseguir los dólares, para conseguir empleo para muchos, y en todo caso, digamos, ir hacia lo que decís vos de achicar este trato. Pero requiere acuerdos, digo, no es intuitivo. Bueno, por eso mencionaba el momento en que pudo haber acuerdos. Y requiere evitar una crisis, o sea, digo, porque digo, cuando tenés una crisis, digo, está bien, después tenés margen para crecer, pero viste, en el medio, la destrucción del ejido social
Es mucho más rápida que la construcción. Pasa que Eso también seguro. hay una naturaleza, puedo decir naturaleza no se dirían, pero digamos, una naturaleza social argentina que es un poco jacobina. O sea, una postal de este año fue con todo orgullo, en un sentido, por las empleadas domésticas en la puerta de Nordelta, ¿no? Que no, o sea, esa especie de Rosa Parks, ¿no? Que aparecieron ahí diciendo no nos bancamos, que nos discriminen. Ahora, tal vez en otro país, y no yendo tan lejos, otro país de acá, vecino, eso es imposible. Aime, vos te conocés la frase, toda la anécdota de Guillermo O'Donnell. Sí. La frase en Brasil, Sí, cuando sí, dice, bueno, si alguien estaciona mal y se acerca alguien de seguridad para decirle, le beso la boleta, que el brasileño le diría, era otra época, no sé ahora, ¿usted sabe con quién está hablando? Y es posible que el hombre se achique. Acá puede ser que te contesten y a mí qué mierda me importa. Exactamente. ¿No? Claro. Lo cual nos habla de una sociedad igualitaria desde hace mucho, desde hace mucho tiempo. Sí, eso son de las poquitas cosas que nos podemos enorgullecer. Claro, pasa que es difícil compatibilizar eso con esto, ¿no? En el Cambiemos decía, el kirchnerismo generó el consenso de lo social, ¿no? Se generó en esos años, ¿no? Yo comparto el valor histórico de Duhalde y Alfonsín, lo que pasa es que en el peor momento de la clase política era como... Pero, ¿no? pero hay que destacarlo porque existió. Seguro, pero era casi masónico en un sentido, quiero decir, de que era algo que no se podía, tenía que ser muy discreto, ¿no? Así porque es. la sociedad, justamente todo el mundo se juntaba en asambleas a decir que se vayan todos. Y bueno, en ese sentido, hoy me parece que la realidad es que no es difícil para que Cambiemos logre reconciliar su pedagogía productiva con esa memoria igualitarista, que uno dice, mucha gente suscribe por ahí a un discurso productivista, pero de repente pasa esto, se hiere el orgullo de una persona, porque a veces la memoria, esto por eso suena demasiado poético, pero voy a intentar que no lo sea, pero a veces la memoria de organización que tiene un país está en lo que una persona cree que espontáneamente puede hacer. No en la organización a la que pertenece, sino en lo que cree posible. Yo creo que puedo cortar el acceso a un country, porque siendo una mucama, me violentaron un derecho. Y creo que puedo. Y lo va a difundir la izquierda a diario, lo va a difundir, no sé, Clarín, porque está obligado, porque tiene lógica periodística, por lo que sea. Y creo que eso lo puedo hacer. Esa es la naturaleza argentina que a veces choca con estas pretensiones, digamos. Y decía, el kirchnerismo logró el consenso social, de lo social. Y entonces decía, y Cambiemos tiene que lograr el consenso macroeconómico. El problema es que parece que es como el carro delante del caballo, ¿no? Sí, ¿quién va primero? Bueno, no hicimos más que dejarle planteadas preguntas. Usted perdone, para un domingo, yo sé que es mucho, pero bueno, le deseo que termine muy bien la tarde a pesar nuestro. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo domingo. Agradezco a quienes nos acompañaron. Y no se olvide que el programa que nos sigue es La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 1110.